¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, muchas gracias, Juli, muchas gracias a la diseñería por este espacio y este rato. Me gusta ver como el movimiento de los abanicos. Espero que no paséis mucho calor y lo voy a hacer lo más breve posible. Como comentaba Juli, cuando me ofrecieron venir a hablar un poquito y sobre todo con el tema del valor de lo invisible, yo llevo ya tiempo obsesionado con una idea o con una cierta realidad que es el uso que hacemos de las palabras y en general el uso que se hace comúnmente, sobre todo en redes sociales, pasa mucho, ¿no? Que al final las cargamos de muchos significados y acaban perdiendo y devaluándose mucho, precisamente, perdiendo su valor. Y de hecho, a mí me gustaba hablar como de una cierta hiperinflación léxica, ¿no? Cuanto más las normáramos, menos valen y la realidad es que las palabras y el lenguaje nos ayudan a construir las visiones del mundo. Y para mí lo importante dentro de eso es que en la medida en que las hagamos propias podremos construir nuestras propias visiones de ese mundo. Por eso el objetivo de hoy era simplemente a través de definiciones propias, que yo no vengo aquí tampoco a sentar cátedra ni mucho menos, intentar hacer un tránsito entre qué es para mí el valor, qué es para mí lo invisible y acompañando esas dos palabras poder confluir un poco en ambas, ¿no? En conjunto en ese valor de lo invisible, pero también en qué nos encontramos, ¿no? Así que lo que he traído es un glosario de definiciones puro y duro, en 22 minutos negociados muy corridos, y espero que lo disfrutéis. Antes de lanzarnos, este soy yo también, voy a dar solo dos datos. Uy, se me ha ido el audio. Mira ahí, ¿me oís igual? Le he dado yo algo, Bueno, perdón. Antes de lanzarnos, voy a dar simplemente dos datos para que un poquito de contexto sobre mí, más allá de lo que ha dicho ya ha contado Juli. Dos datos importantes para mí y también como curiosos, ¿no? Soy de Zaragoza y una vez con mi amigo Simón vestimos a un chef 2 estrellas Michelin para la gala de los mejores chefs del mundo, ¿vale? Esto es simplemente lo que quería traer. Aparte de eso, me dedico, como comentaba Juli, al diseño de negocios con el equipo de Bill. Nos dedicamos a construir negocios con grandes empresas que necesitan nuevas vías de diversificación y, por tanto, nuevas líneas de ingresos que lo buscan no en productos propios, sino en crear, al final, empresas satélite que funcionan como una vía ágil de innovación para ellas y que les permiten, además, salir un poco de su negocio central, ¿no? Explorar cosas nuevas y negocios nuevos. Dentro de esto, y perdón porque es un poco quizá pequeño, empleamos la metodología de diseño, empleamos metodología Lean Startup y al final hacemos un recorrido end-to-end muy transversal de lo que es identificar dónde hay oportunidades para crear nuevos negocios, identificar realmente esos negocios a través de las problemáticas concretas que tenga un sector concreto, los usuarios, los targets, etcétera. A partir de ahí construir esos conceptos y sobre todo lanzarlos al mercado en fases de validación en las que los ponemos a prueba para ver si realmente aguantan o no, merecen la pena y tienen una cierta garantía de éxito, ¿vale? Más o menos. Pero bueno, vamos a meternos en materia, ¿no? Como digo, estos son definiciones propias, van a ser quizá muy sintéticas, pero me ayudaban a entender un poco todo este recorrido. ¿Qué es el valor? Primero de todo. El valor yo lo identifiqué en dos términos muy rápidos. El valor es coraje, el valor es atreverse a algo. Yo tengo valor para, ¿no? Me atrevo, tengo arrojo, tengo rasmia, que se dice en Zaragoza también. Y el valor es un propósito rentable. Y aquí entramos quizá en chicha, ¿no? Vamos a dejarlo del propósito para el final y vamos a entrar con el tema de la rentabilidad. ¿Qué significa rentabilidad? Rentabilidad al final supone que percibir ese valor o hablar de percepción de ese valor supone un coste de oportunidad que debe ser el mínimo posible para aquel que esté dispuesto a percibir ese valor. Y con esto vengo al ejemplo de la ducha, ¿no? De la bañera, que viene un poco de esta cosa de Donella Meadows del pensamiento sistémico. Al final, para que yo me bañe y para que precisamente el agua me dure unas ciertas horas y me salga a una cierta temperatura, por tanto esté como hot, ¿no? Y yo pueda disfrutar de ese baño, tengo que dar a cambio un poquito de dinero y este es un intercambio de valor y por tanto simplemente los negocios son puramente intercambios de valor. Y aquí hay un mensaje muy clave que es: no demonicemos al negocio. Hay una parte quizá del diseño en la que también, o muy ajena quizá esta parte respecto del diseño, muy ajena al negocio, en la que se tiende un poco a ver el negocio como la parte mala, etc. El negocio es simplemente un intercambio de valor y es lo que buscamos al final, y es optimizar este coste de oportunidad para el que lo percibe, para el que percibe ese valor, es uno de los principales objetivos. En el otro lado del negocio, del valor está el coraje, ¿no? El atreverse.
Y precisamente atreverse a día de hoy y tener ese coraje supone también crear valor. Crear valor a día de hoy, por tanto, construir una empresa o crear un nuevo producto supone un reto muy grande y sobre todo mucho coraje, mucho atrevimiento para lanzarse a ello. Y a día de hoy las nuevas empresas y el tipo de empresas en las que yo trabajo y creamos cuentan con dos activos fundamentales y principales, que son la innovación, porque se proponen transformar y buscar primero esa palanca de cambio que posicione o genere una nueva propuesta de valor, pero vienen muy acotadas por el riesgo que asumen de primera instancia, ¿no? Al final son empresas muy pequeñitas que tienen todas las de perder porque tienen muy poquitos recursos y tienen que asegurarse de que lo van a hacer bien o de que lo que van a lanzar al mercado tenga sentido. Por tanto, y al revés, también hay empresas que mueren por innovación porque pretenden hacer algo radicalmente distinto y una transformación muy grande y sin embargo también utilizan el éxito como una palanca que les permite, con lo poco que tenemos, qué podemos hacer y cómo podemos optimizarlo también al máximo, sacarle el máximo rendimiento. Y esa duplicidad es muy importante también para entender un poco la mentalidad más emprendedora y sobre todo del business design, ¿no? La innovación al final a día de hoy también como mini definición es simplemente para mí ser sostenible, porque además el reto más grande a día de hoy es lanzar una empresa o crear un negocio que dure en el tiempo. Se dice que 9 de cada 10 empresas de nueva creación el primer año están chapando, entonces realmente no es que lances algo muy raro o algo muy distinto, es simplemente que consigas que eso que lanzas dure al menos un tiempo y que tenga sentido y precisamente en ese tiempo genere un valor y un impacto real. ¿Cómo, digamos, establecemos el balance entre ese coraje y ese atrevimiento a lanzarnos a crear valor y el coste de oportunidad que tenemos que optimizar para aquel que percibe el valor, ¿no? Para que le sea rentable disfrutar nuestro producto o nuestro servicio a través del aprendizaje? El aprendizaje supone que necesitamos acotar el riesgo y optimizar al máximo ese coste de oportunidad, y aquí es cuando para mí entra el diseño. Y entra el diseño desde un papel fundamental y en el que nosotros vivimos muy el día a día de nuestro diseño de negocios, que es simplemente hacer esto, ¿no? Bueno, y entra en las dos direcciones, ¿no? Para el que crea valor y para el que lo percibe, pero simplemente como ir haciendo esto. Coger algo que empieza siendo una gran ambición, voy a crear el mejor negocio, y a través del aprendizaje y el entender al usuario, el entender al mercado, empezar a acotar nuestra incertidumbre y a limitarla, empezamos a deformar precisamente lo que somos, a iterar sobre nosotros mismos, a mejorar, y siendo que precisamente nuestra oportunidad de sobrevivir es muy pequeñita, porque al final el agujero no deja de ser el mismo todo el rato, necesitamos lanzarlo, o sea, solo tenemos un tiro y necesitamos que sea el mejor posible. Por tanto, ese valor del diseño se transmite en todo el proceso como el capaz de precisamente adaptarnos al contexto y generar el valor más efectivo dentro de cualquier mercado, ¿no? Ahí para mí, el diseño es simplemente entender la creación como un proceso de aprendizaje. Y aquí hablamos de creación de valor y también de percepción, pero al final, y es bastante curioso porque cuando pensamos, por ejemplo, en la creación o en el concepto de creación cristiana, en algunos sitios se le llama diseño inteligente. Ahí habría que ver, ¿no?, si ha habido proceso de aprendizaje o no, pero para mí es simplemente el hecho como de, si vamos a producir algo, por lo menos aprendamos al máximo de ello para que en el momento en que lo lancemos o lo compartamos, sepamos que no va a tener margen de error. Por tanto, el diseño, primero de los grandes mensajes para mí es simplemente el medio, o sea, tiene el deber de hecho de ser el medio. Cuando se habla de meditación también se habla de ella como el espacio vacío que une las cosas, ¿no?, que conecta las cosas. El diseño tiene un poco también este valor para mí. Pasamos hemos visto ya lo que es valor, ahora vamos a ver un poco lo que es este concepto de lo invisible. Así como el valor quizás sea una cosa un poco más concreta y cuando me intentaba atrever a definirla podía salir un poco antes, lo invisible tenía un cierto reparo en definirlo, porque siento que hay ciertas cosas que no se deberían nombrar. Yo creo bastante en la magia en general y hay ciertas palabras incluso que el simple hecho de nombrarlas o definirlas o acotarlas a una cierta, no sé, etiqueta, las mata, y con lo invisible me pasaba eso. Así que me propuse, en lugar de definir lo invisible, iba por lo menos a identificar lo que para mí no es lo invisible. Y en cualquier caso, aunque suene obvio, invisible no es insensible, porque invisible significa únicamente que no lo podemos percibir a través de los ojos, pero tenemos 4 sentidos del cuerpo humano más que nos permiten captar, ¿no?, sensaciones y recibir información. Esa sensibilidad supone que a través de esos canales, más allá de la vista, todo lo que percibimos repercute en nuestro interior. Y aquí me voy a un proyecto que realicé hace un tiempo
sobre cómo mejorar la experiencia de los pacientes con sordoceguera en el sistema de salud, pacientes que no pueden ni ver ni oír. Fue un viaje bastante interesante, pero te dabas cuenta que al final, en ese límite y en ese extremo en el que este tipo de pacientes se movían, necesitaban otro nivel de lenguaje y otro nivel, sobre todo, invisible, porque además no lo iban a percibir de cualquier manera. Y fue a través del lenguaje del tacto en el que podías, de alguna manera, dar respuesta a cómo adaptarles y, sobre todo, hacerles ganar confianza y seguridad en que el espacio inhóspito de lo que es un centro de salud a día de hoy les podía ser como seguro, ¿no? Sentirse seguro, sobre todo para expresar lo que les podía, su malestar, etc. De alguna manera este proyecto me caló tanto, y sobre todo el explorar tanto el margen y ese límite, que de hecho lo llevo tatuado, y para mí supone también el hecho como de siempre encontraremos una forma de comunicarnos, ¿no? Por eso esta obsesión por lo invisible quizá tenga que tener nuevas perspectivas hacia otros sentidos, incluso humanos. Posicionarnos tanto en el límite, además, no solo permite entender las sensibilidades y a partir de este ejemplo de la sordoceguera, desde un lugar muy genuino, muy raíz, sino también la creatividad desde precisamente espacios muy liminales, como son diseñar para gente con sordoceguera. Y aquí es cuando aparece la creatividad como ese poder de imaginar más allá del aprendizaje y más allá de lo que conocemos. Aquí otra batallita, ¿no? Cuando yo estudiaba arquitectura, me acuerdo que había muchas charlas en las que tú llegabas siendo un alumno de segundo o de tercero, con toda tu ilusión de generar y de crear los mejores proyectos arquitectónicos, y llegabas con tu nivel de conocimiento. Esta bolita era todos los aprendizajes que tú tenías hasta la fecha, y eran muy poquitos realmente. Y aparecía una charla en la que llegaba a ser generalmente un señor experto en una materia y en una serie de edificios que te posicionaba a un nivel de aprendizaje muy lejos de lo que tú tenías hasta ahora asumido e integrado, y que tú automáticamente quedabas fascinado e intentabas en la siguiente clase como imitarlo, emularlo. Yo quiero hacer lo mismo, quiero llegar a en mis proyectos quiero hacer esto mismo, y ni siquiera podías llegar a entenderlo porque esa barrera incluso de comunicación, diría, te posicionaba muy lejos de poder alcanzar todo lo que para ese señor habían supuesto esos aprendizajes, ¿no? Y de alguna manera te convertías en esto, que se convierte en esto, que acaba girando sobre sí mismo y no avanza, no crece, porque intenta alcanzar un centro que lo único que le hace es girar en torno a sí. Así que hoy lo único y sobre todo por eso el ejercicio era simplemente traer unas definiciones, lo único que quería es posicionarnos en el límite, porque para mí es también hay un origen muy grande de la creatividad, el posicionarme simplemente a un lado con algo que podéis conocer, que es el lenguaje, las definiciones en general, el uso de las palabras, y al otro lado con la visión propia que yo tengo de ellas, y posicionándome simplemente en esa línea, en ese margen, intentar un poco que integre o que el aprendizaje, o que lo que nos llevemos de aquí sea un poquito mayor, no una deformación muy grande como veíamos, ¿no? Quizá de alguna manera esto. Cuando hay una anécdota en la que se dice que Ferran Adrià, se preguntaba, llega un momento en que se pregunta por qué las aceitunas son redondas, y como que parece que ese fue el origen de luego crear esferificaciones de aceite de oliva. Quizá no tenga mucho sentido, pero él, a partir del mínimo aprendizaje que tenía sobre una aceituna y posicionándose en ese límite, llegó a algo que de repente luego pudo o no, según la opinión, ¿no?, revolucionar la gastronomía. Y quizá ese es un poco el propósito de esto, ¿no? Y es precisamente el propósito, la última parte de esto, ¿no? Digamos, el cierre final de todo lo que significa para mí lo invisible, y que es, en realidad, hacerse responsables como agentes de cambio, de hecho, y sobre todo a través del diseño lo tenemos o pasa mucho, de un futuro transformador posible para la realidad que compartimos. Es una frase un poco compleja y estoy un poco nervioso y la he dicho muy rápido, pero tiene que ver con esto, ¿no? Como asumir la responsabilidad de yo puedo crear ese futuro transformador, y sobre todo me hago responsable de que ese futuro genere un impacto orientado y con un cierto propósito en las personas o en aquello en lo que yo me centré. ¿Cómo llega el diseño, ¿no?, el proceso quizá creativo a este propósito? Pues así como pasaba, el diseño final, el segundo gran mensaje es que debe, ¿no?, y también es otro de sus deberes, preservar este propósito. Al final también vivimos en contextos muy volátiles, sobre todo en cuanto tocamos un poco la parte de diseño, hay mucha reticencia, mucha barrera quizá a introducir el diseño como algo que pueda tomar decisiones
como de adultos, incluso diría, perdón porque quizá esto suena un poco raro, pero es así, ¿no? Y en realidad el diseño lo que tiene es esa cosa como de que dentro de ese proceso de aprendizaje que promueve de ser el medio de conexión, de transformación de esos aprendizajes, tiene que preservar el propósito de lo que hace en todo momento para que no se pierda en el hilo. Pero ahora, como decía, perdón, ¿cómo encontramos ese propósito? Como pasaba con Ferran, empezamos con preguntas y el diseño empieza siempre con ellas, o al menos el diseño que a día de hoy todos practicamos, ¿no? Pero para mí hay 3 herramientas clave que vienen en base a estas 3 como historias que también catalizan un poco el que pasemos de cualquier tipo de respuesta o solución a intenciones o una intencionalidad con propósito, ¿no? La primera imagen que veis a la izquierda son las representaciones de Santiago Ramón y Cajal, ilustre zaragozano, por eso también me gustaba decirlo antes, aunque un poco raro el tío, de las neuronas y del sistema nervioso. Tiene un libro bastante bonito dedicado a los jóvenes investigadores en ciencia, que se llama Los tónicos de la voluntad, en los que les incentiva, precisamente les motiva a investigar, porque también eran épocas en las que, bueno, la investigación, un poco como ahora, no da dinero, tienes que tener mucha vocación, ¿no? Mucha voluntad. Y hay una frase muy bonita que es de otro biólogo, otro investigador, que es Saint-Hilaire, que dice: delante de nosotros siempre está el infinito. Y para mí esa es la primera clave un poco de lo que, desde donde el diseño se posiciona y de las herramientas claves que tiene el diseño precisamente para preservar ese propósito, que es la apertura, ¿no? El entender que cualquier cosa que podamos tocar y afrontar puede suponer un infinito y tenemos que mirarla como tal, sin límites, sin sesgos, ¿no? Y si los tenemos, identificarlos. El segundo ejemplo, que son esas vainas, es Pareto, Vilfredo Pareto, el de la ley del 80-20, esta típica, que seguramente en todas las leyes de rendimientos y de productividad, muchos la habéis nombrado o usado, y que en realidad para mí lo interesante de este señor es que la ley no es tanto, o sea, lo más interesante no es tanto la ley, sino que el hecho de cómo anecdóticamente no la encontró fue porque él tenía un huerto y se empezó a dar cuenta que en su huerto de guisantes el 20% de las vainas le daban el 80% de los guisantes. Y dijo, hostia, aquí hay una relación que de repente me interesa, ¿no? O que voy a intentar explorar más allá. Cuando escala esa observación un poco hacia afuera, se da cuenta que en su zona, dentro de Italia, en su región, el 20% de los terratenientes era el dueño del 80% de los campos, ¿no? En la región en la que se encontraba él. Y ahí es cuando extrapola, ¿no? el principio de Pareto. En realidad lo que Pareto está haciendo, y que es una de las partes en las que el diseño más lucha hoy, a día de hoy, que todos luchamos, yo creo, también en esta realidad o en esta actualidad tan rápida en la que vivimos, es precisamente el detenimiento, ¿no? El pararse por lo menos a plantearse y al menos quizá tener una definición propia de las cosas. Y por último, la Blue Marble, ¿no? La canica azul, que se llama, que es esa imagen, creo que es 1972 o 73, de la expedición del Apolo 17, si no me equivoco, que fue la primera imagen que se obtuvo del perímetro completo de la Tierra. Esto lo que permitió es tener una perspectiva de quiénes somos y de qué formamos parte, y sobre todo entenderla desde la distancia de, joder, qué grande es eso en lo que nos sentimos nosotros tan grandes cuando te sales hacia afuera y lo ves, cómo cambia la realidad, ¿no? Y cómo te posiciona y cómo te hace, de hecho, te pone en tu sitio. Esa observación y esta imagen detonaron lo que fue el movimiento que se convirtió en ese efecto perspectiva, que tuvo impacto luego a nivel político, en la cultura hippie incluso, etc. Y que por tanto la última herramienta es precisamente, o el diseño en esto de encontrar el propósito es precisamente tener el detenimiento para alcanzar esa perspectiva, y el que a veces estamos metidos en procesos tan de lleno, tan de cerca, que no paramos quizá a ver un poco hasta dónde hemos llegado, ¿no? O dónde nos estamos posicionando, hasta qué hemos conseguido en ese proceso, y por tanto la perspectiva es la última herramienta. Para mí hay un añadido a esto, que es que el diseño únicamente a través de estas 3 herramientas es su cometido es simplemente medir y ordenar, ¿no? Medir las preguntas que se ha ido generando en el proceso y los aprendizajes, y ordenarlos en torno a un propósito, ¿no? En realidad, esto que he hecho, estos 3 ejemplos que he traído, son también una forma para mí de medir y ordenar, y que vienen a su vez de referencias, que son en realidad otro de los valores que tiene el diseño, y que era lo que decíamos, ¿no? Es ese medio conector en el que yo he traído estas, como podían ser cualquier otras, y he creado mi definición propia de lo que podían ser estas herramientas y del diseño en sí mismo. Y sobre todo, el valor que tiene el diseño también dentro de todo esto y de esta conexión casi neuronal que ejercen todos los procesos es que
detrás de cada una de estas referencias hay personas, y detrás de cualquier proceso de diseño, o al final, incluso al principio y al final de ellos, están las personas. Y como decíamos, ¿no? Nos movemos en contextos quizá muy complejos, el diseño se mueve también en decisiones en las que tenga menos peso o no, pero tiene la capacidad de conectar a estas personas y no olvidarse de ellas. Y este es un valor importantísimo. Por tanto, el diseño, al final, si a través de esas tres herramientas consigue poner en situación el propósito y preservarlo, como decíamos, también es una cuestión de orden. Y esto también me pasa a mí en mi día a día, porque en general nosotros no llamamos diseño a nuestro trabajo, lo llamamos más innovación o business design. Y nos pasa que es muy loco. Al final son procesos en los que, precisamente como conectas y intervienen tantas personas, a poco que se te vaya un poco el orden y el desorden, se vuelve tanto un nivel de información desorbitante y que no se puede controlar, como algo que realmente pierde valor por haberlo perdido y por el camino. Por tanto, también el diseño tiene el deber, precisamente, aunque parezca mentira, de preservar el orden para mí. Este ha sido un poco el trayecto, el relato entre qué es quizá el valor, desde una perspectiva propia, insisto, qué es quizá o qué no es lo invisible, como decíamos, y precisamente como un poco lo que acabo de decir es que lo que tenemos también que intentar buscar, o el diseño busca, es ese orden o preservar parte de ese orden. Vamos a poner en orden un poco todo lo que hemos visto hasta ahora y, por tanto, a sintetizar con ese orden qué es realmente el valor de lo invisible. El valor de lo invisible hemos dicho que era atreverse, tener coraje para buscar, para crear, para diseñar incluso futuros transformadores que están orientados por el propósito, ¿no?, que veíamos, que son posibles a través del aprendizaje, que nos permite acotar el riesgo y sobre todo optimizar el coste de oportunidad que veíamos al principio de todo, y que se enfocan en lo que queda más allá de la vista y que por tanto no podemos, o que repercute directamente en nuestro interior. Y aquí había un punto en el que yo acababa de ensayar y me quedaba tan ancho diciendo esto, finalmente, como resumen y síntesis de todo esto, y ensayando en casa, Isa, mi pareja, me dice, pero aquí hay una parte del valor que no estás contando, que es, tú al final estás orientando el valor como aquello que percibimos, o aquello directamente como que es una actitud humana, pero hay un valor intrínseco, natural, que le damos a las cosas, que son incluso nuestras, ¿no? Y me devolvía directamente a esta imagen, a lo que es realmente mío, a ese peto que sigo teniendo, quizá a los recuerdos, a lo que bueno, al fin y al cabo, a lo que realmente me pertenece. Y en ese momento me planteaba que precisamente esa acepción de valor me quedaba tan cerca que no era capaz de verla. Y por tanto, quizá el valor de lo invisible es simplemente nuestra definición propia del sentido de pertenencia. Y aquí cada uno que decida si quiere nombrarla o no. Así que, muchas gracias.